Hola, hola, bienvenidos super padres a nuestro primer programa del 2022. Hoy estaremos hablando de un tema importante y también nos estamos protegiendo, ya que se han dado muchos casos y pues hay que protegerse, recordarles eso. Estamos listos para un programa interesante y este programa es el número 34. No podemos evitar seguir transmitiendo información importante para ustedes, nuestros super padres. Y este es para iniciar el año recordando la importancia de la lectura y que ustedes como padres sepan las edades correctas, cuáles son esas edades y cómo podemos atraer la atención de nuestros pequeños, de los más pequeños de casa, de los más jovencitos también de casa, para que puedan tomar un libro, empezar a leer con entusiasmo. Entonces hablamos de ese tema. Cuéntame, Luis, de quién se trata nuestra invitada. Hola Cintia, saludos y la cordial bienvenida a todos los superpadres. Hoy, en los estudios de UNEJU TV, tenemos como invitada a Andrea Carmona. Entre sus logros profesionales y académicos, tenemos que ella es escritora e ilustradora por convicción, es diseñadora gráfica por la Universidad de Cuenca, posee un máster en innovación en diseño para el sector turístico por la Universidad de La Laguna en España, autora del libro infantil Ciudad Banana, del juego didáctico 4x3 Patrimonio y 2 investigaciones acerca del patrimonio inmaterial y material de Machala. Son los niños y nuestra ciudad el referente más importante en todas sus creaciones. Saludos a nuestra invitada. Andrea, bienvenida a Super Padres. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Cintia. Me es grato poder compartir contigo y con los televidentes de esta comunidad educativa que cada día crece más. Sí, muchas gracias, Andreita. Te cuento, este tema para mí es importante porque al iniciar el año siempre tenemos como que un propósito. Y buscar el propósito como padres es difícil. En este caso, el propósito de muchos padres es decir, bueno, hay mucha tecnología en la actualidad y queremos que nuestros hijos se direccionen en algo más, de que sí, sigan jugando, se sigan divirtiendo, pero que también no se olviden de esto maravilloso que es los libros, la lectura. Mucho más ahora que estamos también en este momento regresando otra vez a estar otra vez como que encerrados en casa, pues por lo que está pasando. Entonces viene esa inquietud. ¿Cuáles son los libros? ¿Qué edades? ¿O cómo hago para que mi hijo se...? Son muchas preguntas que como padres tenemos. Entonces, por eso, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y gracias porque igual aún en el momento nos acompañas y estás con nosotros. Entonces, ¿qué edad o a qué edad empiezo con mi hijo a fomentar la lectura? Mientras más temprano, mejor. Siempre, mientras más temprano, mejor. Aunque también recordar que nunca es tarde para empezar. La lectura se puede empezar a fomentar desde que la madre está embarazada. Parece mentira, pero ya lo recomiendan ahora, ya es una recomendación que se hace porque el estímulo ya se da y el vínculo se crea y el hábito de escuchar el lenguaje materno se va creando. Entonces, pues ya cuando el niño o la niña nace, empieza a recibir toda esta serie de estímulos nuevos de un mundo al que llega y es el momento para empezar con los materiales adecuados, siempre que sean los adecuados. Es muy importante recalcar, Cintia, que no es lo mismo entregarle un libro como este a un niño de 2 años o entregarle un libro como este a un bebé de 1 año que entregarle un libro como este, que es distinto. Los materiales y las características de cada libro están diseñados de acuerdo a la edad, de acuerdo a edades específicas. Entonces, es igual que cuando queremos enseñarle a un niño a montar en bicicleta. Al principio se crea un acercamiento a este nuevo elemento. Primero empezamos, el niño no sabe pedalear, luego ya el niño pedalea, luego tiene que
tenemos que acostumbrarnos a las rueditas. Luego, cuando ya está un poco más apto, ya ha adquirido la habilidad para hacerlo solo, lo empieza a hacer sin el apoyo de las rueditas. Entonces, nosotros, como padres o como adultos, tenemos que estar conscientes de que, al igual que cualquier habilidad, la lectura no es algo que se adquiera de un momento para otro. Es una experiencia que se va creando y un hábito que se va creando poco a poco. Y tenemos que ser constantes, es muy importante la constancia. Cuando hablamos entonces, ¿por dónde empezaría? Si yo estoy, o sea, ya hablamos de que la maternidad empieza como un hábito. Yo creo que si está en nuestro vientre, empezar a leer, contarle una historia, muchas veces la música y crear ese ambiente y ese entorno desde el vientre. Pero bueno, ya vino al mundo mi pequeño. Sí. Entonces, como padres nos confiamos muchas veces solamente en el colegio, que en la escuela les enseñen, que en la escuela ellos ahí van a aprender a leer y ahí vaya para allá, mijito, vaya a la escuela. Ahí va a aprender a hacer todo. Entonces, como papás, ¿cuál sería esa motivación o por dónde podemos iniciar, digamos, un niño de 3, 4 años? Bueno, se empieza con se empieza de 0 a 2 años, se puede empezar con los libros sensoriales o libros o prelibros, que son estos libros que no son de papel ni de cartón, sino que son de tela. Son de tela, algunos pueden ser fabricados por los propios educadores, como suelen hacer las parvularias, que crean libros de fieltro. Y estos libros tienen actividades. Es importante recordar que un libro tiene información acorde a cada edad. Por ejemplo, el prelibro tiene actividades de cierra el botón, levanta el fieltro, aprendo la textura suave, aprendo la textura dura, aprendo áspero, aprendo liso. Y eso se trata, por eso son libros sensoriales, se trata de tocar. Necesariamente no tienen palabras. No tienen palabras, pero tienen información. Y es muy importante que estas primeras experiencias de acercarse a un libro sean buenas. Es muy importante que sean buenas, que le creen buenos recuerdos al niño. Porque a ver, hablamos de buenas, que hay experiencias malas que podrían causar que el niño ya por eso no le guste Por leer. ejemplo, cuando le damos un libro de papel o algún libro del hermanito y el niño lo coge porque tiene dibujos, porque le llaman la atención los colores, y resulta que el niño no puede manipular todavía, no tiene la destreza, la motricidad fina para poder mover hojita por hojita, y sucede que a veces lo rompen. Entonces, y ahí va el regaño del papá terrible y el niño con miedo ya no quiere coger libros. Exactamente. Ojo ahí, ojo, exactamente. Padres de familia. Sí, es muy importante crear la experiencia adecuada. Según la edad, ir proporcionándole los materiales adecuados al niño para que se vaya acercando a este maravilloso elemento y esta maravillosa herramienta de crecimiento personal, profesional, que son los libros. Como decía Cintia, en esta época en la que la tecnología atrapa tanto a los niños y a los adultos por igual, es muy importante crear este hábito y acercarlos a estos materiales que no están digitalizados. Y es una lucha, Andrea, es una lucha constante, porque como padres también nosotros estamos inmiscuidos con el celular. Entonces, qué difícil es querer que nuestros hijos lean cuando ni siquiera nosotros leemos. Y ahí viene la otra incógnita para nosotros. O sea, queremos que nuestros hijos lean, que les guste la lectura, cuando nosotros ni siquiera decimos, hijo mío, ven, en este momento es la hora para poner a leer juntos. Y bueno, usted coja su revista, el niño coge su libro. Exactamente. Y ahí empezamos a crear ese hábito, al menos, ya que sé, si ya ser imposible una vez por semana, ya sí es tan complicado. Es muy importante hablar también de los tiempos. No se debe exigir al niño un tiempo superior al que su capacidad de atención le puede dar. Por ejemplo, en niños pequeños es a voluntad de ellos, es cuanto el libro lo pueda atrapar, no podemos forzarlo. Y en esto
en esto podemos hacer énfasis para crear buenas experiencias, en que el adulto, no necesariamente el padre, puede ser el tío, el abuelito. Es muy importante también, Cintia, recalcar que los libros son un material que une generaciones, es decir, que puede usarlo un abuelo con un nieto y entonces se crean vínculos muy importantes y muy necesarios para, como tú decías, generar este hábito familiar de la lectura, que el niño aprenda por imitación también. Entonces, como te decía, para crear buenas experiencias, por ejemplo, a veces el niño, cuando todavía no tiene la habilidad de la lectoescritura, el niño a veces, por ejemplo, ya pasamos de los prelibros o libros sensoriales. Luego vienen los libros de cartón, que tienen pocas páginas y que son pequeños. Es muy importante también hacer énfasis en el tamaño de los libros, porque no es lo mismo un libro grande tipo enciclopedia que un libro pequeño. Hay incluso más pequeños que este que tenemos aquí, que son más acordes a la capacidad del niño, porque también pueden ocurrir en cuanto a experiencias negativas, pueden ocurrir otro tipo de cosas, como por ejemplo que el niño a veces se corta con el papel, o que lo rompa y a veces... O se coma exactamente, las hojas. Sí, exactamente. Claro, entonces cada libro tiene su edad y cada libro está diseñado específicamente para cierto rango de edad. Entonces no equivocarnos con eso, o sea, investigar un poco. Ya estamos por aquí con Andrea, que nos está explicando más o menos. Entonces no decir, bueno, mi hijo tiene 10 y el de 5 le voy a dar el mismo libro porque tienen que leer, porque igual tiene muñequitos. Entonces, ¿para qué voy a perder utilizar el mismo libro? Por lo general, en la parte de atrás suelen tener, o en el empaque, suelen tener algunos libros, suelen tener indicada la edad para la cual están diseñados. Sin embargo, si no tienen indicado, es necesario que nosotros nos preparemos un poco en este sentido y sepamos qué libro tenemos que comprarle de acuerdo a la edad del niño. O crear también el libro, ¿no? Como decíamos en el caso de los prelibros, que eran libros que se pueden hacer con materiales como tela, fieltro, etc. Otro tipo de error que suele suceder es que cuando el niño todavía no domina la capacidad de lectoescritura y no conoce la orientación correcta del libro, suele cogerlo patas arriba. Y entonces el padre viene y le dice, no, y le obliga a cogerlo del modo indicado, claro, por desconocimiento, y luego la siguiente vez el niño otra vez lo coge mal, y así reiteradas veces, y la respuesta del padre es, no. Y entonces ese tipo de experiencias nosotros tenemos que evitarlas. Tenemos que otorgarle al niño la herramienta y brindarle cierto espacio para que el niño solo empiece a experimentar. Con el libro adecuado, el libro no se va a romper. Con el libro adecuado, el niño no se va a lastimar. Con el libro adecuado, el niño va a poder aprender y disfrutar la experiencia poco a poco. Como decíamos, también el tiempo de lectura va a ir aumentando conforme se va creando la capacidad. Ya, entonces ahí está. Este de aquí sería ¿para qué edad? Los de cartón. Para niños de 2 a 3 años. Ya, acá también tenemos otros. Claro que es importante, Cintia, recalcar que también depende de la estimulación o depende de las características propias del niño. Hay niños que de acuerdo a la estimulación responden de manera más rápida o de manera más lenta, entonces hay que tener también ese tino para poder ver si mi hijo, no el hecho de que el compañerito esté leyendo más y mi hijo no, o el hecho de que mi hijo esté leyendo más y el compañerito no quiere decir que el uno esté bien o el otro esté mal, simplemente cada niño tiene su ritmo. Perfecto, entonces vamos explicando un poco, bueno, ya estamos en la etapa 3, 4 años, 5 y 6, ¿qué libro más o menos nos recomendarías? Sobre todo porque también conoces mucho de las ilustraciones, que he aprendido mucho de Andreita con respecto a cuando me habla de ilustraciones, porque yo pienso que es como que un muñequito, un dibujito y ya está, pero no tiene más que eso. Claro que sí.
es importante también conocer, ya hablamos de los prelibros, que eran los libros de tela o los libros de fieltro, también hablamos de los libros de cartón, y también otro tipo de libros que podemos conocer son los libros álbum, que son libros con pocas palabras. En cada página vamos a encontrar 1 o 2 palabras. Se llaman libros álbum, como este que tenemos aquí. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí. Entonces, se trata de una identificación. Como podemos ver, ya el libro ya es de otro tipo de papel. Sigue siendo cartón, pero es más delgado. Entonces, eso también tenemos que ir tomando en consideración cuando vayamos a comprar un libro. Mi hijo, ¿qué capacidad tiene en las manos? ¿Ya puede manipular el papel delgado o todavía no? Entonces, según eso también podemos ir eligiendo el libro acorde. Este tipo de libros, los libros álbum, se caracterizan porque el niño ya lo puede leer gráficamente. Es decir, que no necesita estrictamente un acompañante que le lea, porque el niño puede ir interpretando las formas, los colores. Son libros para niños de 2 a 4 años, que todavía están en la edad de prelectura, que no dominan todavía las palabras, que no conocen. Pero están como huequitos, como para... Sí, pero puede ir motivándolos a preguntarle al papá, ¿qué dice aquí? Porque ellos ya se dan cuenta que al lado del dibujito, si nos damos cuenta, son pocos elementos en la página. Pocos elementos en la página acompañados de poco texto. Poco texto. La cantidad del texto también nos indica la edad para la cual está diseñado el libro. Entonces, eso poco a poco va creando la curiosidad del niño, que si ya sabe que estas líneas negritas significan algo, le va a ir preguntando al adulto, ¿qué dice aquí? Y entonces se va creando en él la necesidad de aprender a leer. Incluso muchas veces se memorizan, una vez que nosotros les contamos la historia, se memorizan, y a su edad, yo le digo porque le viví con mi hijo, le contaba su abuela, le contaba tantas veces la misma historia, que hubo un momento en donde él tendría sus 2 años, y empezó a decir, todos éramos tan sorprendidos de ver cómo tienen tanta capacidad nuestros pequeños. Cuando hablamos de que son esponjas, definitivamente lo son. Entonces, al repetirlo y repetirlo y repetirlo, se lo grabó, y él podía prácticamente mover las hojitas y con las gráficas identificar o ir diciendo, bueno, lo que iba contando la historia. Entonces, eso es lo que logramos, ¿no? Inclusive como que ya van los niños adaptándose y les va interesando conocer más libros. Ya no quieren solamente ese libro, quieren otros libros diferentes. Y van en las noches ya a pedir a mamá que les lean una historia, que es tan lindo. Sabemos que Tiago es un buen lector ahora. Sí. Entonces qué importante es la motivación que nosotros como padres les demos a nuestros pequeños. Y también, como te digo, es todo un reto, porque no es sencillo. Eso no es como que, bueno, era pequeño y le gustaba, pero van creciendo y les va gustando otras cosas también que les llaman más la atención, que es como la tecnología, que es más difícil y complicado luchar contra ella, porque ya los demás compañeros no hablan de libros, o los dos más amigos ya no quieren. Entonces, lo importante de estar aquí con nuestros superpadres es justamente hacer como un hincapié, de decir, bueno, empezamos este 2022, iniciemos motivando otra vez, pero también nosotros, o sea, hagámoslo juntos, no que solo sean ellos, sino que al final contarles un cuento por las noches, antes de dormir, que es lindo, sí, porque tienes un contacto maravilloso con ellos, ¿no? Poder hablar con ellos, contar historias, incluso Aquí está, el de los dulces sueños. Perfecto. Claro que sí, Cintia. El tema de la tecnología antes de dormir, deberíamos tener en cuenta que los teléfonos móviles o los dispositivos móviles, sean estos tablets o teléfonos, al tener esta luz que va directamente a nosotros y lo tenemos a corta distancia, es capaz de inhibir el sueño y es capaz de crear insomnio. Esta luz, porque el cuerpo está
el cuerpo y los ojos son los que indican la producción de melatonina, que es una sustancia necesaria para el sueño. Entonces, qué mejor que la actividad sea un libro, por ejemplo, o un juego de mesa también puede ser, o a lo mejor si no tenemos el libro, al menos contar una historia o inventar una historia junto con el niño, pero tratar de procurar que ese momento antes de dormir no sea disruptivo con el sueño, sino que más bien le fomente a imaginar en el sueño, que le fomente a imaginar y a crear en el sueño o a retroalimentarse en el sueño aquellos conocimientos que reciben previo a dormir, ¿no? Y es muy importante también que este hábito de leer el cuento antes de dormir se puede crear desde temprana edad y lo podemos mantener hasta que estamos adultos. Se puede desarrollar con abuelitos. Es muy importante también saber que podemos apoyarnos en estas personas que acompañan el hogar, a veces los abuelos que sí tienen esta capacidad y este tiempo, porque Cintia, el proceso de lectura no culmina cuando cierras el libro. La lectura tiene una retroalimentación. Dependiendo de la edad del niño, a veces el mismo niño te pregunta, pero ¿y qué le pasó al lobo? ¿O qué le pasó al chanchito? Y ellos vieron a lo mejor alguna página o algún elemento y dijeron, ¿y eso qué es? Y te empiezan a hacer preguntas que no están respondidas en el libro y que tú como adulto debes resolver o debes retroalimentarle a él. A veces son preguntas capciosas o son preguntas que no nos esperamos, pero que buscar una respuesta. Pero que van despertando la curiosidad. Y eso es muy importante de diferenciar, que los padres sepamos diferenciar lo que hace un video y lo que hace un libro. El video es capaz de mantener la atención, captar la atención de un niño desde temprana edad. Sin embargo, los libros son un detonante de la actividad de pensamiento del niño, porque no lo sobreestimulan, sino solamente lo estimulan en la medida en que él puede captar. Y en la medida en que él puede captar, él luego va desarrollando preguntas, inquietudes en su mente, va completando a veces la historia o va imaginándose detalles que no estaban ahí. Es sorprendente la imaginación del niño. Los que son padres saben que los niños, su imaginación es increíble y esa capacidad de imaginación no debe ser atrofiada ni deteriorada, debe ser potenciada y debería ser conservada y cuidada. Entonces no debemos sobreexponerlos a videos muy extensos que en realidad lo que hacen es capturar su atención, pero que no los motivan a pensar o a analizar o a comprender, sino que, bueno. Por ejemplo, aquí hay un libro que es de terror. O sea, así como que hay incluso una película que se llama Escalofríos y que es, sin embargo, yo al principio, lo voy a hablar de manera personal, al principio decía, ¿cómo le voy a dar esto a mi hijo? Digo, pero si veo una momia, y entonces lo que hice fue leerlo con él, me pareció súper interesante. Y después de eso empecé a comprarle varias de las colecciones de R.L. Stein, que le encanta, y hubo un momento en de que a mi hijo le encantó tanto que me hizo escribirle a él por Facebook. Y él me contestó, mi hijo estaba emocionado. R.L. Stein me contestó porque yo le dije, somos de Ecuador, mi hijo es tu fan, le encantan tus libros. Y me dijo, sí, tengo muchos niños de la edad que le gustan estos libros. Y justamente fue porque una psicóloga me dijo, a ver, está leyendo. O sea, no está, sí es una historia que le puede dar un poquito de miedo, pero le causa curiosidad. Entonces no es nada malo que a él le gusten las cosas como que de momias y de cosas claro, así. ¿Qué edad tiene tu hijo? 9. Cuando leyó la historia. No, él tenía 8.
8. Claro, es que precisamente de 8 a 10 años ya se suelen ya utilizar los libros que suelen captar la atención de los niños, porque los niños van creciendo. Ya al niño de 2 años le llamaba la atención la textura y eso, pero el niño de 8 años y sobre todo con el desarrollo que tienen ahora nuestros pequeños, estimulados por tanta tecnología y el progreso de todo, de la educación en general, ya necesitan otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, de 8 a 10 años se suelen usar, por ejemplo, los cómics, o en este caso, la novela que cita Cintia es una novela infantil. Es una novela infantil. Luego de que ya ellos ya van avanzando en edad y en la capacidad de comprensión lectora, ya la cantidad de texto aumenta y la cantidad de ilustraciones se reduce. Es un proceso que es normal, y el contenido también se va haciendo más complejo, obviamente, porque nuestros niños ya no quieren escuchar el cuento de la Caperucita Roja, pero tienen otros tipos de materiales disponibles, y que qué mejor que proporcionárselos, poder entregárselos en sus manos. Y luego, a medida que ya el texto va incrementándose y las ilustraciones van disminuyendo, ya los estamos preparando para ser adultos lectores, que obviamente Justo, Andrea, hay una pregunta de Jessica Zarango. ¿Qué hacer para que la lectura continúe siendo parte del crecimiento de los niños y jóvenes? Creo que justamente lo estamos topando ahora, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, pues campañas de lectura. Yo creo que en las comunidades educativas existen muchas herramientas, ¿no? Los libros, los concursos, por ejemplo, de cuento creado, cuento leído. Es muy importante también poderles proporcionar estos espacios para que ellos, aparte de que ya leen bastante, ¿no? Aparte de que puedan leer, también puedan ellos proponer, hacer sus propuestas porque es lógico que si ellos están leyendo historias, ellos sean capaces también de crear historias, ¿no? Y ya una vez tienes historias, las puedes hacer crecer a través del teatro, o a través de la animación, a través de las dramatizaciones. Entonces hay muchas herramientas. Hay un mundo detrás de la lectura que se crea. Claro. Incluso vemos películas basadas, como les decía, Escalofrío es una película también. Entonces hay muchas películas que son, incluso acá tenemos a Harry Potter, una saga que ya es un poquito más extensa, y yo veo esto así y digo, es mucho que leer. Esta ya es una novela juvenil, es para niños que ya tienen una capacidad, obviamente, de dar seguimiento a la lectura, porque no es un libro que se termina en un mes ni en una semana, sino es un libro que van a demorar en leerlo, y que ellos se va expandiendo su capacidad para poder retener la historia, para poder comprender, se va aumentando, y qué mejor que poder leer estas obras tan voluminosas. Claro, muy interesante. Bueno, Andrea, aparte de eso, yo sí quería recalcar, no quiero, estamos completos con las novelas, ¿verdad? Que ya las novelas ya vienen, estas son las novelas juveniles hasta aquí, porque ya después vienen las novelas, y con las novelas que siempre nos mandan en el colegio, que es A la Costa, que son novelas que a veces tú dices, ay, ¿por qué tengo que leer esto? Y obviamente que cuando creces, eso hablabas tú de generación y generación, porque literalmente ya lo han leído muchas personas antes, nosotros ya lo leímos, y puede ser que a nuestros hijos les corresponda también leer, o ya están leyéndola. Entonces, ¿qué hacer cuando mi hijo dice, o nuestros hijos dicen, miren, mamá, yo esa novela no me gusta, yo quiero leer esta, o prefiero leer esta, pero esa no? Bueno, pues hay que respetar siempre, y eso es una muy buena pregunta, Cintia. Porque desde que están pequeños, los niños van teniendo su personalidad y van teniendo sus intereses. Es muy importante aprovechar estos intereses que ellos tienen, y a través de esos intereses
darles el material. Por ejemplo, si al niño le encantan los dinosaurios, a ver, busquemos, porque ustedes no tienen idea de verdad cuando empiezan a investigar la literatura infantil y acerca de los libros ilustrados, la cantidad de libros sobre temas infinitos que pueden encontrar. Sobre el tema que ustedes necesiten, lo van a poder encontrar. Y ahora que podemos comprar vía online y todo eso, pues tenemos que aprovechar y poderle proporcionar al niño el material que a él le interese. Mientras más cercano a sus intereses sea, mejor, porque se va a motivar más. Antes de pasar a otro tema, ¿cuáles son los beneficios de los libros infantiles? Bueno, pues al igual que la lectura en los adultos, el niño aumenta su vocabulario, puede ser capaz de... La capacidad de atención, es una pregunta muy buena, porque si el niño ya en su casa, en su hogar, ha sido motivado a la lectura, ha sido preparado para la lectura, ha sido inspirado a sostener estos materiales y tiene buenas experiencias con estos materiales de papel que representan un libro, cuando el niño llegue a tener libros escolares, cuando el niño llegue a tener libros académicos, no va a tener ese rechazo que tiene a poder sentarse con el libro, leer el contenido, atender. Entonces es muy importante que las primeras experiencias sean positivas y sean de acuerdo a sus intereses, que sean motivadas por ellos mismos, que sean incentivadas por los padres en un contexto acogedor, en un contexto positivo, porque luego, como tú decías, a lo mejor el chico de 14 años no quiere leer Kumandá, pero lo debe hacer porque es parte del pensum académico. Entonces, igualmente, proporcionarle al niño primeras experiencias positivas va a hacer que cuando ya tenga el libro de primer grado lo pueda manipular de mejor manera, que esté más predispuesto. Perfecto. Yo mientras estaba hablando, Andreita, revisaba este libro que justamente Andrea lo ha elaborado, lo hizo. Cuéntame un poco, Andrea, lo voy a poner aquí ahora para que también nos lo puedan observar. A ver, aquí. A ver, ahí está. Cuéntame un poco cómo se da Ciudad Banana. Bien. Ciudad Banana es un libro infantil ilustrado. Tiene 88 páginas. Tiene 9 cuentos cortos. Y está inspirado en la ciudad de Machala. Yo soy machaleña de nacimiento, pero mis padres no son machaleños, ¿no? Entonces, me di cuenta de que, y es otro tema muy importante, el proporcionarle a los niños el proporcionarle a los niños información que esté relacionada con su entorno inmediato. Porque de esa manera el niño puede ver lo que está en las páginas dibujado y mañana pasado, jugando o, no sé, en camino paseando, a casa, caminando, se lo encuentra. Y entonces eso es un detonante más para motivarlo a la lectura, para motivarlo a seguir investigando, para saber que aquello que está en los libros lo puede encontrar. Los motiva a la exploración, al reconocimiento de su territorio, y no es lo mismo darle un libro de un tema que no va a poder encontrarlo cerca, por ejemplo, no sé, a ver, una jirafa, tal vez en Loja, pero claro, que no va a encontrar así aquí. Claro. Ejemplo. Aquí va a encontrar, si se va en la vía a Guayaquil, encontrará mucho banano. Entonces, las plantaciones de banano. Entonces, aquí tienes cuentos, son varios cuentos. Sí. Inclusive, Andreita nos ha dicho que vamos a hacer una pregunta acá con nuestros amigos de Facebook para poder otorgarle este libro. Y esto es súper fácil. Nada más, el que escriba primero cómo se llama el libro, el cuento de Andrea, se lo gana. Pero no lo has dicho. ¿Ya? No, sí lo dije. ¿Sí lo dijo? Ya lo dije. Miren las ilustraciones. Mucha suerte a todos.
Ahí se tienen que poner, miren las ilustraciones que podemos encontrar acá. Andrea, ¿las ilustraciones por quién fueron elaboradas? Sí, las ilustraciones fueron elaboradas por mí de acuerdo a la edad. Es un libro diseñado para niños de 3 a 5 años, que es una buena edad para empezar con los cuentos, que es una buena edad para que los cuentos les motiven a conocer valores como la amistad, a conocer valores como el compañerismo, la curiosidad, etc. Perfecto. Entonces esto, la edad, ¿me lo recuerdas? ¿Qué edad De es? 3 a 5 años. ¿Ah? A ver, ¿quién puso? A ver, ya me dicen que ya pusieron ahí. Que ya ¿Quién? Tuni Carrión fue, no sé, yo veo a otra persona, dice Rosalía Alvarado, pero no sé. ¿Ah? ¿Antes de ella? Sí, a mí no me sale Tuni Carrión, pero ¿me puedes enseñar para verificarlo ahí? ¿Ah? Está bien. Ya, me comentan que se ha ganado Tuni Carrión. Ya le vamos a escribir para contactarnos con ella para que se pueda llevar el libro de Ciudad Banana, así se llama el libro. Y pues me da mucho, y quisiera que ustedes, televidentes, ¿no? Me enorgullece mucho saber que, bueno, Andrea, aparte de escribirlo, ¿no? También elaboró las ilustraciones. Qué maravilla, porque no es sencillo, ¿no? Ponerle vida a cada uno de los personajes y a los diferentes cuentos que están aquí. Entonces, soy mamita de Heidi Chacón, dice madre de familia, así que felicidades. Ya es sexto de básica, más o menos son 10 años. 10 años, entonces, le va perfecto el libro para Heidi. Entonces, cuéntame un poco, de qué historias nomás encontramos ahí. Sí, aquí encuentras historias relacionadas con plantas endémicas de la ciudad de Machala. Plantas como el moyuyo, el manglar, la guayaba, el cacao, la pollita, ya tiene algunos años, el pechiche, ¿Hace cuánto tiempo? El nigüito, la dormilona. Este libro se publicó en 2016. Bueno, entonces, en 2016, la Badea, sí. Esperando que más talentos de nuestra provincia, de la ciudad, y que los futuros estudiantes que salgan, talentos que les guste la escritura, que también sean escritores, ilustradores, y ese es el objetivo. Entonces, si iniciamos con este proceso de conocer cuáles son los libros, de saber qué están leyendo nuestros hijos, creo que vamos por un buen camino. ¿Cuál sería el mensaje de Andrea para nuestra comunidad, para todos quienes ven, quiénes son nuestros super padres? Porque por eso le pusimos este nombre al programa, porque no todos sabemos, no tenemos un manual, como siempre digo, pero sí buscamos la solución para que nuestros hijos sean cada día mejores. Bueno, el mensaje muy personal y muy íntimo mío sería que los libros son capaces de salvar vidas desde temprana edad. Yo por experiencia propia puedo decir que un libro a mí me salvó la vida. Ahora como adulta lo veo así. Los libros, sobre todo dependiendo del contenido que tengan, los libros antes, los cuentos de antes, ¿no? Quizá no eran tan ricos en contenido científico, pero eran muy ricos en valores. Entonces, un libro es capaz de acompañar a un adulto, pero también es capaz de acompañar a un niño. Los cuentos son capaces de proporcionar valores y aprendizajes al niño, y eso también es muy importante conocerlo. Cuando yo les mencioné que hay libros sobre cualquier tema que ustedes necesiten, es verdad. Si ustedes tienen algún problema específico con algún niño que quizá, o con su hijo, o con su sobrino, quizá no le gusta compartir, quizá tiene algún inconveniente con el hermano, o quizá tiene un medio hermano, o quizá están pasando un divorcio, o quizá, cualquier tipo de problema familiar o cualquier tipo de inconveniente que se tenga y que como adultos a veces no sabemos cómo tratarlo, cómo explicarle al niño. Podemos valernos de estos recursos.
existen libros infantiles acerca del tema que ustedes necesiten. Así es. Desde cómo enseñarle al niño a habituarse a dejar el pañal hasta el divorcio o... Cómo tratar, hay temas muy sensibles también que ya son tomados en cuenta en los libros, entonces... Y ahí nosotros en los libros podemos agarrar lo que más nos llegue, lo que más nos ayude, no necesariamente ser 100% lo que dice el libro, pero nosotros sabremos qué es lo que realmente necesitamos. Creo que sí, es una puerta abierta a veces a encontrar una guía que a veces nos hace mucha falta y no escuchar como los consejos de otras personas, de terceros, más bien de alguien que tal vez experimentó algo parecido a ti, pasó por una situación, porque a veces los libros, quienes escriben los libros tienen algo pasaron por una situación. Sí. En el caso estamos hablando ya de libros de adultos, ¿no? No necesariamente. Okay. Hay temas muy sensibles que son abordados de manera muy delicada a través de los libros infantiles. Nosotros quizá aquí en Machala no poseemos una librería que tenga, pero yo estoy segura que algún papito o mamita que está aquí tal vez tiene la posibilidad. En Quito, en Cuenca, en Guayaquil hay librerías muy completas, muy grandes que tienen una sección de niños muy exquisita. Encontrar, buscar, incluso en internet, como les decía antes, sobre cualquier tema que ustedes necesiten. El libro Entonces, espera, lo que me estás queriendo decir es que no netamente tiene que ser, o no es que solamente el padre va a encontrar un libro para él, o sea, que hay libros para niños que contemplan o que van de temas que puede ser quizás maltrato, acoso, racismo, y que indirectamente... O si alguien tiene un hermanito con una discapacidad, por ejemplo. Hay libros, o si tienen una mamita que se ha separado, que tienen otra nueva familia. Hay libros que tratan con ilustraciones preciosas y con historias simples, le dejan ese mensaje al niño. Le dejan ese mensaje y entonces poco a poco el niño... Eso es muy importante también, que cuando al niño le gusta la historia, no lo lee una vez. Porque decimos, ay, el libro voy a gastar y lo leo, es tan corta la historia y cuesta tanto el libro, pero no es así. El libro lo va a leer infinitas veces, porque cada vez que el niño vuelve a leer la historia, capta una nueva información o recibe un nuevo mensaje. Entonces es muy importante no subestimar los libros infantiles, como les digo. Tratan acerca de temas muy interesantes, a veces controversiales, a veces difíciles, que nosotros no sabemos cómo abordar con nuestro hijo y que podemos no decirle, mira, quiero hablarte sobre tu hermano, no, sino, mira, vamos a leer esta historia de dos hermanitos, mira, vamos a ver qué es. Entonces le lees la historia, lo acompañas y luego el niño solito va a preguntar, ¿y por qué el hermanito es diferente? ¿Y qué pasa con el hermanito cuando sea grande? Y cosas así, ¿no? Entonces, son temas delicados que a veces no sabemos cómo tratar con el niño, pero podemos encontrar estos recursos. Excelente, creo que un maravilloso mensaje nos has dejado y nos has compartido. Quiero agradecer a todos los superpadres por acompañarnos. Gracias a Andrea Lomas y ese interesante tema para poner en práctica. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo programa. Superpadres siempre buscando respuestas. Chao, chao.